todo viene de lo espiritual a lo físico. Vamos, una vez más. Dígale al hermano que te dígale, todo viene de lo espiritual a lo físico. ¿Por qué es importante que usted y yo como iglesia entendamos esto? Cuando nosotros no comprendemos esto, podemos encontrarnos peleando en la esfera equivocada con las herramientas equivocadas, tratando de alcanzar cosas equivocadas. Repito, todo lo que usted quiere alcanzar tiene que entender que debe buscarlo en lo espiritual. Por eso la palabra dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es una instancia espiritual. Y cuando usted se enfoca en entrar primero en el mundo espiritual, entonces usted va a cosechar en lo físico. Hemos estado peleando para que personas cambien, pero hemos estado peleando en lo humano o en lo natural. Y desde aquí no vamos a alcanzar nada, porque el cambio de esa persona está en el mundo espiritual. Vamos. Te lo voy a poner de otra manera. La afectación sobre la vida de esa persona no está en lo físico, sino en lo espiritual. La razón por la que esa persona no puede cambiar no radica en lo físico. Aunque tú veas sus acciones en lo físico, su problema radica en lo espiritual. Cuando Jesucristo llega a Gadara, se encuentra con un hombre endemoniado o un hombre terrible para la gente de Gadara. Las autoridades de Gadara, la gente de Gadara, quieren contener a este hombre. Y para contenerlo, ¿qué hacen? Buscan mecanismos naturales para frenar algo espiritual. Dice que le ataban con cadenas. Las cadenas eran algo natural y ellos buscaban frenar lo que estaba pasando en ese hombre con cosas naturales. Pero ¿por qué ellos buscaban cadenas? Porque ellos pensaban que las cadenas, ningún hombre natural podía romper las cadenas con facilidad. Así que ellos pensaban que era suficiente para contenerlo. Sin embargo, la fuerza de este hombre tampoco radicaba en lo natural, sino que los demonios, que dice que se llamaban legión, que Jehová le reprenda, le daban a él tal fuerza que lo natural no podía detenerlo. No sé si me está entendiendo. Cuando usted busca detener a algo o a alguien desde lo natural, usted está asemejando lo que hacía la gente en Gadara, tratando de poner cadenas a algo que tiene una fortaleza espiritual y que no lo vas a detener. ¿Por qué? Porque el problema no radica en lo físico, el problema radica en lo espiritual. Algo que parece extraño es que la iglesia debería entender plenamente este concepto. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros nos han tratado de hacer ver que la Biblia es un libro religioso, pero la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es un libro espiritual. Jesucristo dice: mis palabras son espíritu
Es decir que todo lo que está escrito ahí, cuando yo lo declaro, yo no estoy repitiendo una palabra, yo estoy desatando un espíritu. Por eso el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, tu condición de niño va a cambiar, porque pongo mi palabra en tu boca. Cuando tú puedes ser débil, tú puedes ser niño, tú puedes estar limitado, pero desde el momento en donde la palabra de Dios se posa en tu boca, tu estatus cambia. ¿Por qué? Porque comienzas a tener a tu alcance algo espiritual para golpear en lo espiritual y traer resultados a lo físico, ganados en lo espiritual. Que quiero adelantarme un poquito. Un rey tiene que ir a una guerra. ¿Y qué hace el rey? El rey no va donde el general. El rey no va donde los capitanes. El rey no cuenta cuántas armas tienes. El rey va donde un ente espiritual. ¿Quién? El profeta. El rey va donde el profeta y le dice: tengo que ir a la guerra. Y el profeta no le dice: ve y pelea humanamente. El profeta lo introduce en el mundo espiritual para ganar en lo espiritual y cosechar en lo físico. Ahí es donde el profeta le dice: abre la ventana, lanza una saeta y declara una palabra. Pareciera no tener sentido, pero el profeta está claro en algo que la iglesia ha olvidado. Tú no vas a ganar nada en lo físico si primero no lo ganas en lo espiritual. Por eso el enemigo se levanta contra la oración. Por eso el enemigo se levanta contra el ayuno. Por eso el enemigo se levanta contra la vigilia. El enemigo no le interesa que usted venga a la iglesia si usted no tiene una conciencia espiritual. Si usted viene aquí con una mentalidad de una congregación o un club social, el enemigo no te hace guerra. ¿Por qué? Porque él sabe que lo que realmente te otorga victoria sobre él es cuando tú entras al mundo espiritual y comienzas a golpear en lo espiritual y comienzas a ganar en lo espiritual. Entonces él no puede hacerte guerra. Por eso, cuando tú te levantas en la mañana, él se levanta contra tu tiempo de oración. Él se levanta contra un tiempo de oración en el espíritu. Quiero que me escuches esto. Él no le importa que tú tengas un tiempo de oración normal en la mente. Él le molesta que tú tengas un tiempo de oración en el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando tú entras en el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y te va a comenzar a mostrar, te va a dar palabras, te va a dictar palabras, te va a decir que tienes que decir, te va a recordar, como dice Cristo, lo que dice en la palabra. Y cuando tú entras en esa esfera, tú comienzas a golpear y comienzas a ver en lo físico. Entonces, ¿cuál ha sido la victoria del enemigo y la derrota de la iglesia? La iglesia quiere pelear las cosas de la manera del mundo. Ayer, entre todo lo que dijo el apóstol, yo tenía esta palabra de parte de Dios y el Señor me corroboró algo de esta palabra anoche cuando decía: la tierra gime esperando que la manifestación gloriosa ¿de quién? De los hijos de Dios. La tierra no está esperando que usted se manifieste como se manifiesta el mundo. La tierra está esperando que nos manifestemos como hijos. Vuelvo y voy donde el profeta. Cuando el profeta
abre, lanza la saeta. Entonces el rey le dice, le dice, golpea la tierra. El rey parece no entender lo que está haciendo. Él está en obediencia. Él agarra y golpea, pero en medio de estar golpeando, él se detiene. Como muchas veces usted y yo nos hemos detenido. Cuando él se detiene, el profeta le dice, si hubieses golpeado algunas veces más, hubieras exterminado a los sirios para siempre. ¿Cómo que golpear la tierra iba a traer una victoria contra los sirios si todavía no estoy peleando con los sirios? No sé si me entendió. Porque antes de ganar en lo físico, tienes que haber ganado en lo espiritual. Cuando el rey se iba a enfrentar a los sirios, ya él venía de haber derrotado al principado que le daba fuerza a los sirios. No me entendió. Cuando Jesucristo entra en Gadara, él viene con la victoria de haber derrotado al que le daba fuerza al gadareno. Ayúdame. Por eso, cuando el demonio o el endemoniado lo ve, se postra y dice, conozco que eres el Santo de Dios. Antes de eso, el príncipe de esos demonios quiso poner en duda 3 veces si Jesús era o no era. ¿Dónde? En el desierto. Cuando le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Pero como Jesús lo vence en el desierto espiritualmente, cuando Jesús llega a Gadara, él sabe, ya me venció. Así que cuando él entra a Gadara, la legión que está sobre este hombre tiene que postrarse delante de él. ¿Por qué? Porque ya Cristo le había vencido. No le venció entrando en Gadara, le venció como hombre desde el desierto. Hay cosas que tú y yo tenemos que vencer en lo espiritual. Por eso que el enemigo no le conviene que la iglesia entienda esta palabra. Hemos estado perdiendo el tiempo tratando de ganar en lo físico. Imagínate lo poderoso que es esto. La Biblia dice que sucederá que si tú obedeces a Jehová tu Dios, que serás bendito en la ciudad y bendito en el campo, y que todo lo que tú hagas va a prosperar. Que si Josué obedecía el libro de la ley, él prosperaría. Que si no lo apartaba de su mente y no lo apartaba de su boca y no lo apartaba de obedecer lo que él decía, él prosperaría. ¿Cómo obedecer un libro va a prosperarme y a darme victoria? Porque no es un libro, es un espíritu metido en un libro. Cuando yo me meto en esta esfera a obedecer lo que dice el lineamiento del espíritu, yo entro a vivir conforme al diseño del espíritu. Entonces, el mundo espiritual que quiere hacerte fuerza no te puede detener. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo en lineamiento de espíritu. Cuando ellos llegan a Jericó, Jericó está cerrado, pero ellos reciben una palabra ¿de quién? De Dios, que no es una palabra, sino que es un espíritu. Mis palabras son espíritu. Cuando ellos obedecen al espíritu, dan vuelta a la ciudad. Y cuando ellos obedecen, los muros físicos se caen. Pero no se cayeron porque sí, se cayeron porque alguien hizo una acción en el espíritu y cosecharon en lo físico.
Por eso al enemigo no le conviene que usted entienda esto. Pero vive Jehová que te trajo hoy. Vive Jehová que te tiene viendo esta palabra. Vive Jehová que tiene darte esto. ¿Por qué? Porque tu victoria radica en el Espíritu. Cristo no podía vencer humanamente si primero no vencía en el Espíritu. Por eso en su segunda venida Él tendrá un enfrentamiento físico, porque ya venció en el Espíritu. No me entendió. Él no abre su boca, no pelea humanamente. ¿Por qué? Porque tenía primero que ganar en el Espíritu. La gente veía una derrota en lo físico. Lo veían clavado, lo veían azotado, pero ¿sabe qué? Físicamente parecía estar perdiendo, pero estaba ganando en el Espíritu. Cada latigazo era para provocar que se saliera de pelear en el Espíritu. Aún los apóstoles decían: no, pelea. ¿Qué le decían en la cruz? Si eres hijo de Dios, bájate. ¿Por qué? Porque querían sacarlo de la esfera espiritual a pelear en lo físico. ¿Qué te quiero dar a entender? El enemigo busca siempre sacarte de pelear en lo espiritual, porque ahí tú tienes victoria, porque ahí Él no te puede detener, porque ahí tú le puedes arrancar, porque ahí tú tienes todo. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Dice Hebreos 11:3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Escucha esto. El universo, dice aquí, en el original dice los siglos. No solamente hablando de materia, espacios, tiempos. Todo fue hecho. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Diga, por la palabra de Dios. Ahora, vamos a cambiar palabra por lo que dijo Jesús. Todo fue creado por espíritu. Cuando Dios suelta espíritu, comienza a verse lo que no se veía. Voy con usted, dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Me gusta mucho esta versión cuando dice: y todo lo que, escucha esto, todo lo que llegamos a ver tiene su origen en una esfera espiritual. Santo. Porque por la fe comprendemos que el universo ha sido moldeado por la palabra de Dios, de modo que lo invisible tiene su origen en lo invisible. Pero esa palabra invisible ahí dice, tiene su origen en lo que aún no se había manifestado. Existía, pero cuando Dios suelta, se manifiesta. Hay cosas que existen en Dios, pero que Dios las trae a existencia. Y cuando uno las ve, uno piensa que arrancó eso. No, eso no arrancó ahí. Eso ya estaba en Dios. Ahora lo voy a ayudar con eso. Antes que todo fuera, ya Dios era. Salmos 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde los siglos y hasta los siglos,
tú eres Dios. ¿Entiende esto? Todo existe, o todo lo que nosotros vemos, dicen que la tierra o el espacio tiene no sé cuántos años, pero antes que eso existiera, ya era Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Mi pregunta es, ¿dónde existía Dios? En una esfera espiritual, no humana, no física, no de materia, no de espacio. Cuando Él dijo, hágase, o Dios creó los cielos, espacio, fue el primer día, el tiempo. Y creó la tierra, materia. Antes que Él dijese eso, Él existía. ¿En qué esfera? En una esfera espiritual que existe a lo físico. Te estoy dando esto para que tú entiendas que lo que tú quieres existe allá y tú tienes que traerlo acá. ¿Qué dice Eclesiastés cuando habla de que todo tiene que? Todo lo que se quiere debajo del sol, escuche esto, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Busque Eclesiastés 3 para que usted pueda leer algo ahí. Libro de Eclesiastés capítulo 3. Hay una bendición en esta mañana para su vida. Mira, voy a leer el versículo 1. Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere, note lo que dice ahí, debajo del sol. ¿Dónde? Debajo del sol o debajo del cielo, dice otra versión también, tiene su hora. ¿Por qué hace esta especificación? Debajo del cielo o debajo de la tierra, del cielo. Porque en esta esfera tiene un tiempo, pero en Dios ya es. No me entendió todavía. Cuando usted lee, la gente dice, no, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo en nuestra esfera, pero en Dios ya es. Ahora vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios desde el principio hasta el fin. También dice la palabra en el 15, 3:15, ¿lo tiene? Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Lo que para ti ha de ser en Dios, ya es. ¿Qué significa eso? Que no se ha materializado. Por eso dice que todo lo que se quiere tiene un tiempo. Para ti debajo del sol, pero en Dios ya es. El cambio de tus hijos ya es. Tu sanidad ya es. Tu crecimiento espiritual ya es. Tu victoria ya es. Lo que ha de ser fue ya en Dios, ya es pasado, pero para nosotros está en un tiempo. Algunos todavía están peleando ahí. ¿Cómo que ya es? Pero yo no lo veo todavía, porque hay una palabra clave: debajo del cielo, debajo del sol. Tengo que esperar un tiempo, pero en Dios ya es. Por eso cuando Dios habla de ti, te dice, o le dice a Abraham, vamos a poner a Abraham como ejemplo: Abraham, y serán
benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le está diciendo a Abraham de una bendición que él va a traer al mundo cuando esta bendición todavía no es. Porque en Abraham no era, pero en Dios ya era. Tu descendencia, sal, le dice el Señor. Abraham, mira el cielo. ¿Crees poder contar las estrellas? No puedes. Así será tu descendencia. No porque Dios lo deseaba, sino porque Dios lo estaba viendo en su esfera y está viniendo a la esfera de Abraham a decirle a Abraham: tendrás mucho en tu descendencia. Cuando llega el ángel donde María, le dice: creo que vas a tener un hijo, no, y tendrás un hijo. ¿De qué le está hablando a él? Él está hablando en futuro, cuando María ni siquiera lo ha concebido, porque él está en la esfera donde ya es. Yo no sé si alguien me está entendiéndome. Él está en la esfera donde ya es. Él está diciendo: María, todavía tú no lo has visto, pero ese hijo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Ay, Dios mío, alguien está entendiendo. Todavía María no lo ha parido, pero el ángel dice: como yo vengo del mundo espiritual, lo he visto y será llamado Hijo del Altísimo. Y levantará el reino de David su padre. Mira, tan cierto es esto. Le hablé de gente o de entes espirituales que manifestaron cosas que en el mundo espiritual ya eran. Pero te voy a hablar de gente físicas que Dios los tomó y lo llevó al mundo espiritual para mostrarle en el mundo espiritual lo que ya es, y vinieron a nuestra esfera para decirle lo que ha de ser. Cuando Juan llega a el cielo, él ve que hay 24 ancianos que están haciendo algo delante de Jesús. Este es el Cordero inmolado que va a vencer, no, que ha vencido. Y delante de él se postrarán todas las rodillas. Juan no está viendo algo que va a pasar, Juan lo está viendo pasando delante de sus ojos. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando Juan es devuelto a nuestra esfera, aquí todavía no es. Y Juan no está diciendo: bueno, esto va a pasar. ¿Sabe cuántas profecías se están cumpliendo? Y no se están cumpliendo sino porque alguien ya lo vio y Dios lo trajo acá a decirnos. Entonces, esto no es que para ver si se cumple. Esto es como que ellos fuesen tomados y llevados no en el tiempo, sino que fueron llevados al mundo espiritual donde ya es. Por eso que el hablar de Dios es hoy, es ahora, porque en la eternidad no hay ayer. El tiempo arranca para nosotros cuando Dios crea y fue el primer día. Pero si no existía tiempo, ¿en qué esfera se mueve Dios? En una esfera presente por siempre. Por eso cuando nuestro enemigo peca en una esfera espiritual. Por eso es que él no va a ser condenado, ya él está condenado. Ay, Dios mío, parece como que vamos a seguir. Quiero leer una vez más este versículo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, diga conmigo, lo que ha de ser. ¿Qué dice? Fue ya. Dice, y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué está haciendo Dios con tu vida y con mi vida? Restaurando lo que pasó.
¿Qué fue lo que pasó? Que por cuanto todos pecaron, todos fueron ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios se encuentra en Jesucristo restaurando tu pérdida. Ay, Dios mío. Dios está restaurando que usted y yo nos habíamos perdido, que habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces Cristo, al venir y darnos la oportunidad y enviar a su Espíritu para que nos hable, nos convenza de pecado, está provocando una restauración de lo que ya era. ¿Cuál? La pérdida de toda la humanidad. Dios te escogió. Dile al que tiene cerca, dígale: Dios te escogió antes que te formaras. Y si te escogió antes que te formara, vamos, dígale, no se equivocó. No lo puede sorprender. No está esperando otra cosa de ti, sino lo que Él ya sabe que tú puedes dar. Cuando usted entiende esto, sierva, Dios no está ahí que yo quiero ver si no, Él no quiere ver si Pedro, Él te conoció, tú no te habías formado y ya Él sabía. Y aunque se oiga mal, Él sabía tus malamañas. Pero ¿sabes qué? Aún así te escogió. Alguien dígame, no diga algo. Me escogió con fallas, me escogió con malamaña, me escogió para cambiarme, me escogió para restaurarme. Estoy feliz. ¿Por qué? Porque Él sabía todos mis errores, pero aún así me escogió. Antes que te formases en el vientre yo te conocí. Y antes que nacieses, Dios mío, antes que nacieses te santifiqué. Tú sabes lo que significa santificar. No solamente significa purificarte, significa que te separé. Santificar habla de separarte. ¿Entiendes esto? Antes que tu mamá te trajera al mundo, ya tú estabas separado por Dios. Por eso, cuando se dio cuenta el infierno que te estaba formando en el vientre, le dijo a muchas madres: abórtalo. Cuando ibas a nacer, quería matarte. Cuando estabas creciendo, quería matarte. ¿Por qué? Porque sabía que no venía cualquiera, venía alguien separado por Dios. Por eso el enemigo te odia. Cuando tú naciste, no nació cualquiera, nació una mujer o nació un hombre separado por Dios. Y ¿sabes? Cuando los demonios querían tocarte, sabían que no podían tocarte. Tu mamá te amarraba la cinta roja aquí y no te pasaba nada, y ella pensaba que era por la cinta o por el resguardo. Pero no te pasaba nada. ¿Por qué? Porque Jehová te había separado. No, vamos, alguien que entienda. No podían matarte porque Jehová me había separado. Viniste creciendo y no pudieron matarte. Tuviste un accidente y no pudieron matarte. Te hicieron brujería y no pudieron matarte. Te dieron enfermedades y no pudieron matarte. Hay gente aquí que aún se iban a ahogar y la muerte no pudo matarte. ¿Por qué? Porque estabas separado por Jehová. ¿Dónde te separó Dios? En el mundo espiritual. Por eso cuando vienes al físico no te pueden tocar. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual había sido separado. ¿Alguien está entendiendo? Disparo, esto, lo otro, pero no pueden contra ti. ¿Por qué? Porque has sido separado. Se levantan los brujos que lancen lo que quieren. ¿Por qué? Porque no se están levantando contra cualquiera, se están levantando contra una separada, contra un separado. Aunque Faraón es más poderoso que Moisés, hay una diferencia. Moisés es un separado. Aunque el rey es más fuerte que los 3 amigos de Daniel, el fuego no puede arder en ellos. ¿Por qué? Porque son separados. Que quiero que entiendas esto y recibe esto. Le hicieron una trampa, le armaron una artimaña, trataron de matarlo, levantaron el fuego, lo lanzaron adentro del horno, pero el fuego no podía matarlo. ¿Por qué? Porque era gente separadas desde antes de la fundación del mundo.
Cuando tú eres separado en el mundo espiritual, lo físico no podrá tener potestad contra ti. Por eso el enemigo le dijo a Job, o dijo de Job: no puedo tocarlo porque tú lo tienes separado. ¿Alguien está entendiendo? La gente pensaba: Job está bendecido porque es un buen negociante, porque tiene buenas vacas, porque tiene buena tierra. No, pero el enemigo mismo enseñó en la palabra: Job está prosperado porque en el mundo espiritual estaba separado. Cuando tú eres separado, lo que destruye otra casa no destruye la tuya. ¿Por qué? Porque fuiste separado. Vamos, ¿alguien entiende esto? Usted tiene que preocuparse por separarse. Job alcanzó una victoria, ¿dónde? En el mundo espiritual. Y está cosechando en lo físico, a tal nivel que llegó a ser el más próspero de los hombres de ese lugar. ¿Por qué? Porque Job sabía algo que la iglesia se olvida y que el enemigo enseña. ¿Sabes qué enseñó el diablo? No te respeta Job en vano, sino que le ha acercado a él y a todo lo que tiene. Todavía la iglesia no ha entendido esto. Cuando tú te guardas para Dios, tú estás haciendo algo en lo espiritual que tiene que dar fruto en el físico. Por eso que el enemigo va a tratar siempre de que tú caigas en cosas donde tú no respetes lo que Dios te ha dicho. Por eso te va a llevar, por eso te va a hablar, va a tratar de que tú te salgas de guardarte para Dios. Te va a proponer negocios que no son conforme a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que si tú te mantienes alineado en el espiritual, en el físico no puede pararte. Vamos, la iglesia tiene que entender. Por eso hay que parar firme en lo espiritual para cosechar en lo físico. Antes que te formase te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Y me gusta, y te di, ¿por qué? Por profeta a las naciones. Vamos. Antes que el mundo fuera, y antes que te formaras en el vientre, y antes que tú nacieras, ya tú eras profeta. ¿Cómo que yo era profeta si no había nacido? Es que el propósito de Dios contigo no es del mundo físico, sino del mundo espiritual. El propósito de Dios contigo no es del físico, sino del espiritual. Antes que tú vinieras al mundo, ya Dios tenía una asignación para ti. Tu asignación tiene más que tus años. Tus años pueden ser 30, 40, 20, pero tu asignación viene desde la eternidad. Ahora, ¿qué pasa con Jeremías? Aunque la asignación viene desde la eternidad, pasan algunos años para que se manifieste en la vida de Jeremías la asignación. Yo te di por profeta antes que naciera, pero ahora que tienes esta edad, voy a traer el cumplimiento de lo que en el mundo espiritual está a tu vida. Hay cosas que están en el mundo espiritual y que por esta palabra Dios te está alertando que van a comenzar a cumplirse en tu vida. Dios no trae una palabra en vano. Dios trajo una palabra para que te prepares. Porque como Jeremías, tal vez no sabías que había una asignación. Y Jeremías vivió algunos años sin saber que había una asignación para él. Pero vive Jehová en cuya presencia estoy, que llegó el tiempo de que se cumpliera la asignación, de que lo que estaba en lo espiritual viniese a lo físico. ¿Cómo se veía Jeremías? Yo soy un niño. El Señor diga: no digas que eres un niño. Yo no sé cómo tú te ves en el físico, pero en el espiritual te veo como profeta. Y no te veo como
te di por profeta a Israel. No, te di por profeta a las naciones. Jeremías no había profetizado ni en su casa. Y Dios dice: ya en el mundo espiritual tú eres profeta a las naciones. Se hablará de ti en Panamá, se hablará de ti en Colombia, será profeta a las naciones hasta lo último de la tierra. Dios está adelantado. Por eso una de las primeras cosas que Dios hace contigo cuando te llama es darte una promesa. ¿A cuántos cuando Dios lo llamó le dio una promesa? Y usted dice: pero es que no la veo cumplir. Tranquilo, porque todo lo que se quiere debajo del sol o debajo del cielo tiene un tiempo. Pero en Él ya es. No porque no lo has visto cumplido, no es. En Él ya es. Pero tú estás en otra esfera, encerrada en tiempo, en sazones. Pero en Él ya es. ¿Alguien está entendiendo?